Cirilo Makarov giró la llave en la cerradura. Un silencioso clic. La casa estaba inusualmente silenciosa, vacía. Entró, el peso de su maleta presionando su hombro. «Larisa», la llamó, su voz resonando en la quietud de las paredes. Silencio. Miró su reloj. 4 horas de la tarde. Larisa no regresaría del trabajo antes de 1 hora. Cirilo había terminado su consulta de seguridad antes de lo previsto, esperando sorprender a su esposa. Ahora, de pie en la silenciosa casa, lo embargaba una inexplicable inquietud. Subió las escaleras, sus pasos resonando con pesadez en los peldaños de madera. En el dormitorio, dejó la maleta sobre la cama y comenzó a desempacar. Movimientos habituales, perfeccionados por años de viajes de negocios. Los trajes a las perchas, la ropa sucia a la cesta, los artículos de aseo en su lugar. Cuando colgó la última camisa en el armario de Larisa, algo llamó su atención, una sutil discrepancia en el panel trasero. Solo se podía apreciar con una inspección minuciosa, y Cirilo, tras años trabajando en seguridad, siempre estaba atento a los detalles. «Maldita sea», murmuró, pasando los dedos por el borde. Efectivamente, algo no estaba bien. Con una ligera presión, se abrió un compartimento oculto. Cirilo frunció el ceño, extendiendo la mano. Sus dedos se cerraron sobre algo de plástico. Sacó una pila de discos sin etiquetas. Su corazón latió con fuerza. Un presentimiento de desgracia lo invadió. ¿Por qué Larisa escondería unos discos? ¿Qué podría haber en ellos que ella quisiera ocultar? Con manos temblorosas, tomó un disco y se dirigió a la sala de estar. Encendió el reproductor de DVD. Cirilo se sentó en el sofá, el mando a distancia en su mano. La pantalla parpadeó, y el mundo de Cirilo se derrumbó. En la pantalla estaba Larisa, su esposa, con quien había vivido 5 años, riendo y tomados de la mano con Víctor Volkov, su vecino y un influyente diputado municipal. La fecha en la esquina de la pantalla mostraba que la grabación se había hecho hacía solo 2 semanas, cuando Cirilo estaba de viaje de negocios. «No, no, no», susurró Cirilo, su voz quebrada. Esto no podía ser. Debía haber alguna explicación. Cambió el disco, buscando desesperadamente algo que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Pero cada nuevo vídeo solo profundizaba su amargura. Larisa con Gregorio Voronov, su jefe y director general de una gran empresa tecnológica, Larisa con Taras Nazarov, su primo y conocido filántropo. Los pensamientos de Cirilo se agitaban. ¿Cuánto tiempo había durado esto? ¿Cuántos más había? ¿Y por qué, Dios mío, Larisa había grabado todo esto? Mirando aturdido, Cirilo notó un tema recurrente en cada vídeo. Larisa mencionaba un círculo en el que quería involucrar a sus amantes. «Serías perfecto para nuestro pequeño club», le ronroneó Larisa a Víctor, poniendo una mano en su muslo. «Podríamos usar tus conexiones». «No lo sé, Larisa», respondió Víctor con nerviosismo. «Suena complicado». Larisa rió. No era su risa habitual, era calculada, casi depredadora. «Oh, cariño, es tan complicado como tú quieras. Piensa en las posibilidades». La formación de Cirilo en seguridad superó su conmoción emocional. No era solo una infidelidad. La forma en que Larisa manipulaba a los hombres, la cautela con la que mencionaba el círculo, todo apuntaba a un plan bien pensado. Rebobinó el vídeo, revisándolos de nuevo con ojo crítico. En uno de los vídeos, Larisa estaba con Gregorio Voronov en una suite del Hotel Metropol. «Gregorio, cariño, sabes lo mucho que el círculo podría beneficiarse de tus conocimientos. Piensa en las oportunidades que podrías abrirnos». Gregorio parecía inseguro. «No lo sé, Larisa, mi puesto. Si alguien se entera...» Larisa lo interrumpió con un beso. «Nadie se enterará. Protegemos a los nuestros». Cirilo repasó las escenas de intimidad, concentrándose en las conversaciones. Con Taras, Larisa usó un enfoque diferente. «Taras, cariño, piensa en todo el bien que podríamos hacer usando tus conexiones. Solo la caridad».
Taraz parecía más interesado que los demás. ¿De verdad crees que puedo cambiar algo? La sonrisa de Larisa fue triunfante. Oh, absolutamente. Vamos a cambiar el mundo, una persona a la vez. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras en la sala de estar, Cirilo se quedó sentado en silencio, aturdido. La mujer de esos vídeos no era la Larisa que él conocía, o creía conocer. Esta Larisa era manipuladora, astuta y profundamente involucrada en algo que preocupaba a Cirilo. Miró de nuevo el reloj. Larisa volvería pronto. Tenía que comportarse con normalidad, fingir que no había pasado nada. Pero más que eso, necesitaba ayuda. Esto era más que su matrimonio. Fuera lo que Larisa había planeado, era peligroso. Cirilo tomó una decisión. Devolvió cuidadosamente los discos a su lugar, asegurándose de que todo pareciera intacto. Luego tomó su teléfono, revisando sus contactos. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, alguien con las habilidades para investigar más a fondo este círculo. Su dedo se detuvo en un nombre, Sofía Rodionova, una excolega que había dejado el sector de la seguridad para convertirse en detective privada. Si alguien podía ayudarlo a resolver este misterio, era ella. Respirando profundamente, Cirilo pulsó el botón de llamada. A la mañana siguiente, Cirilo estaba sentado en su escritorio en protección élite, mirando la pantalla del ordenador. Las letras se veían borrosas, su mente todavía no se había recuperado del descubrimiento de la noche anterior. Casi no había dormido, acostado junto a Larisa, consciente de cada uno de sus movimientos, cada respiración. ¿Cómo podía dormir tan tranquilamente cuando toda su vida había resultado ser una mentira? Makarov, ¿todo bien? Su colega Yakov asomó la cabeza desde su escritorio. Pareces fatal. Cirilo forzó una sonrisa, esperando que no pareciera tan falsa como se sentía. Simplemente una noche dura, todo bien. Tan pronto como Yakov se dio la vuelta, Cirilo sacó su teléfono. Su conversación con Sofía la noche anterior había sido breve. Ella había accedido a reunirse con él ese día. Sus dedos se detuvieron un momento sobre su nombre antes de pulsar el botón de llamada. Su corazón latía con fuerza. «Sofía Rodionova al teléfono», dijo su clara voz. «Sofía, soy Cirilo. ¿Seguimos con el almuerzo de hoy?» Pausa. «Por supuesto. ¿En la cafetería de la que hablamos? ¿Dentro de una hora?» Cirilo miró su reloj. «Estaré allí». Una hora después, estaban sentados en un rincón tranquilo del café Rincón Acogedor. El café de Cirilo se había enfriado mientras le contaba a Sofía su descubrimiento. El rostro de Sofía permaneció impasible durante toda la narración. «Y en cada vídeo menciona constantemente este círculo», terminó Cirilo bajando la voz. Sofía nunca había visto a Larisa así. La forma en que manipulaba a esos hombres era como ver a una desconocida. Sofía se recostó, su mirada se agudizó. «Así que quieres que investigue este círculo en el que está involucrada Larisa». Cirilo asintió. «Necesito saber qué es». «Sofía, esto es más que simples romances», comenzó Cirilo, su voz tensa. «Fíjate en cómo hablaba de conexiones, de cambiar el mundo. Temo que se haya involucrado en algo peligroso». Sofía asintió. «Necesito entender con qué estoy tratando». La expresión de Sofía se suavizó un poco. «Haré todo lo que pueda, Cirilo, pero prepárate para lo peor. Lo que sea que encuentre, puede que no sea muy agradable». «Lo sé», susurró Cirilo apenas audible, «pero necesito la verdad, por muy amarga que sea». Sofía cruzó el brazo sobre la mesa y le apretó la mano por un momento. «Comenzaré la investigación. Mientras tanto, tienes que comportarte como si nada pasara. Si Larisa sospecha que sabes algo, complicará mucho la situación». Cirilo asintió, sintiendo el peso sobre sus hombros. «¿Cuánto tiempo cree que tardará?» «Es difícil decirlo», respondió Sofía. «Si este grupo es realmente tan hábil como parece, habrán ocultado bien las huellas.
Dame unas semanas. Me pondré en contacto contigo si encuentro algo importante. Al despedirse, Cirilo sentía una mezcla de alivio y terror. Alivio por no estar solo, y terror por lo que Sofía pudiera descubrir en las próximas semanas. En casa, Cirilo vivía en una tensión constante. Se obligaba a comportarse con normalidad junto a Larisa, su piel se erizaba con cada uno de sus toques, besos, palabras de amor. Analizaba cada una de sus palabras, cada gesto, buscando señales de la mujer manipuladora que había visto en los vídeos. «Hoy estás callado», comentó Larisa una tarde, acurrucándose junto a él en el sofá. «¿Todo bien en el trabajo?» Cirilo forzó una sonrisa. «Simplemente cansado. Se avecina un gran proyecto». Larisa frunció el ceño. En sus ojos se leía preocupación. «Trabajas demasiado, cariño. Tal vez deberíamos irnos de vacaciones, solo nosotros dos». A Cirilo se le encogió el estómago ante esa idea. «Ya veremos cómo va este proyecto», respondió con incertidumbre. En el trabajo le costaba concentrarse, sobresaltándose cada vez que su teléfono le avisaba de un posible mensaje de Sofía. Sus compañeros notaron los cambios en él. «Makarov, ¿estás seguro de que estás bien?», preguntó Yakov un día con una sincera preocupación en su voz. «Llevas varias semanas actuando de forma extraña». Cirilo suspiró, frotándose los ojos. «Problemas personales. Todo estará bien». Yakov parecía querer decir algo más, pero se calló. De repente, el teléfono de Cirilo vibró. Un mensaje de Sofía. «Necesitamos hablar. El mismo café. Dentro de una hora». El corazón de Cirilo se aceleró. Ya era. «Perdón, Yakov», dijo Cirilo, levantándose bruscamente. «Asunto familiar. Tengo que irme». Una hora después estaba sentado frente a Sofía, apretando una taza de café frío en sus manos. «Peor de lo que pensábamos, Cirilo», dijo Sofía sin rodeos. Su rostro era severo, su habitual frialdad profesional se había agrietado. «Este círculo es una organización sofisticada, casi sectaria. Se dirigen a personas influyentes y ricas, utilizando matrimonios y relaciones amorosas». Cirilo sintió que la sangre se le escapaba de la cara. «¿Cuál es su juego?». La voz de Sofía era baja, sus ojos recorrían el local para asegurarse de que nadie los escuchaba. «Principalmente el chantaje. Utilizan estas relaciones para obligar a sus víctimas a unirse a ellos o financiar sus actividades. Pero eso no es todo». Se detuvo, mirando a los ojos a Cirilo. «Están involucrados en un gran lavado de dinero, robo de datos personales, incluso en trata de personas. Y tienen raíces profundas en la administración municipal y las fuerzas del orden». Los pensamientos de Cirilo se agitaron, uniendo todas las piezas del rompecabezas. Las personas influyentes de los vídeos, el diputado municipal, el director general, el conocido filántropo, todas eran objetivos perfectos. «Así que Larisa es una figura clave», concluyó Sofía. «Lo siento mucho, Cirilo, pero tu esposa está en el centro de esta organización. Por lo que he podido averiguar, es una de las mejores reclutadoras». Cirilo sintió como si lo hubieran golpeado en el estómago. Sabía que todo era malo, pero esto superaba todas sus expectativas. «¿Cuánto tiempo lleva esto?». Sofía negó con la cabeza. «Es difícil decirlo con exactitud. Este grupo oculta muy bien sus huellas, pero por lo que he podido reunir, Larisa lleva participando en esto al menos 3 años. 3 años, la mitad de su matrimonio. El mundo de Cirilo se derrumbó». «¿Qué hago ahora, Sofía? No puedo simplemente volver a casa y fingir que todo está bien, sin saber esto». Sofía se inclinó hacia adelante. «Tienes que hacerlo, Cirilo, al menos por un tiempo más. Esta organización es peligrosa. Si sospechan que sabes algo, tu vida puede estar en peligro». Se quedó pensativa. «El mes que viene hay un baile benéfico. Habrá muchos representantes de la élite de la ciudad, incluyendo a varias personas que he identificado como posibles miembros de este grupo. Si queremos desenmascararlos, esta puede ser nuestra mejor oportunidad».
Cirilo asintió lentamente, su mente ya trabajando en un plan. Necesitaré tu ayuda, Sofía. Solo tendremos una oportunidad. Puedes contar conmigo, respondió Sofía sin dudar. Con todo lo que necesites. Al despedirse, Cirilo sentía una extraña mezcla de sentimientos. El horror de lo que había descubierto, el miedo a lo que le esperaba, pero también una sombría determinación. Había dedicado su vida a proteger a la gente, y ahora tenía la oportunidad de destruir una organización que había perjudicado a innumerables personas, incluyéndole a él. Enderezando los hombros, se dirigió de vuelta a la oficina. Era hora de planificar. Las semanas hasta el baile benéfico pasaron en un torbellino de planificación meticulosa y noches sin dormir para Cirilo. Cada minuto en casa parecía una actuación. Cada interacción con Larisa, un baile peligroso donde un paso en falso podría destruirlo todo. ¿Estás emocionado por el baile?, preguntó Larisa una noche, preparándose para dormir. Su voz era suave, pero Cirilo notó un brillo astuto en sus ojos. Él forzó una sonrisa. Claro, siempre es un buen rato. La sonrisa de Larisa en respuesta lo heló. Oh, sí. El presentimiento de que este baile sería inolvidable no abandonaba a Kirill. Finalmente, llegó la noche. Se encontraba frente al espejo, acomodando su pajarita. La invitación reposaba sobre la cómoda, un recordatorio dorado de lo que estaba por venir. Larisa salió del baño, reluciente con un vestido brillante que ceñía su figura. «Te ves magnífico», sonrió ella, besándolo en la mejilla. Kirill reprimió el deseo de apartarse, de borrar su contacto. «Gracias», respondió él. Su voz sonaba firme a pesar del caos que lo asaltaba por dentro. «Tú también estás preciosa». En el camino al baile, los pensamientos de Kirill giraban en un torbellino. Todo estaba listo. Semanas de meticulosa planificación, encuentros nocturnos con Sofía, peticiones de ayuda e indagaciones discretas. Todo debía culminar esta noche. El salón de baile era un mar de vestidos resplandecientes y smokings impecables. Kirill escudriñó la multitud, reconociendo rostros del vídeo de Larisa. Víctor Volkov se mantenía con aire importante junto a la barra, su esposa sin sospechar nada. Grigori Voronov reía con un grupo de ejecutivos, su mano reposaba con autoridad en la cintura de su asistente. Taras Nazarov encantaba a un grupo de damas de la alta sociedad, su mirada volvía constantemente a Larisa. «Voy a conversar un poco», susurró Larisa, apretando su mano antes de desaparecer entre la multitud. Kirill observó cómo se acercaba rápidamente a un grupo de hombres desconocidos para él. Potenciales reclutas, sin duda alguna. Tras una profunda respiración, Kirill se dirigió a la sala de control audiovisual. Presentó una identificación falsificada al joven técnico de la puerta. «Últimos ajustes en la presentación», explicó con calma. El técnico asintió, apartándose dócilmente. Una vez dentro, Kirill actuó con rapidez. Insertó la memoria USB y cargó el vídeo cuidadosamente editado. Su corazón latía con fuerza mientras configuraba el temporizador. En 15 minutos todo cambiaría. De vuelta al salón de baile, tomó una copa de champán, obligándose a charlar de banalidades mientras los minutos se desvanecían lentamente. Vio a Larisa al otro lado del salón. Su cabeza estaba inclinada hacia Víctor Volkov. Susurraban algo. De repente, las luces se apagaron, las conversaciones cesaron, todas las miradas se dirigieron a la gran pantalla en la parte frontal del salón. Las manos de Kirill sudaban mientras comenzaba el vídeo. Se escucharon suspiros en la sala cuando Larisa apareció en la pantalla en situaciones comprometedoras con Víctor, Grigori y Taras. La grabación estaba cuidadosamente montada para insinuar actividades ilegales del círculo, sin revelar toda la información que poseía Kirill. «¿Qué demonios es esto?». La voz de Víctor Volkov rompió el silencio atónito. Derribó la bandeja de un camarero en su precipitada huida. El champán se derramó sobre el suelo de mármol.
Grigori Voronov enrojeció, desabotonándose el cuello, balbuceando excusas a los presentes. Esto es claramente una broma retorcida. Taras Nazarov simplemente se quedó de pie, boquiabierto, mientras su esposa le gritaba. El caos estalló. La gente gritaba pidiendo explicaciones, algunos llamaban frenéticamente por teléfono, otros se lanzaban hacia las salidas. En medio del pánico, Kirill se acercó tranquilamente a Larisa. Su rostro era una máscara de shock y furia. Ella se volvió bruscamente hacia él. «¿Cómo te atreves?», comenzó, su voz temblaba de ira. Kirill la interrumpió, su voz fría como el hielo. «Ya basta, Larisa». Sacó un sobre de su chaqueta. «Los papeles del divorcio. Te aconsejo que los leas detenidamente». Los ojos de Larisa se abrieron como platos al comprender la magnitud de lo ocurrido. «Kirill, no entiendes», dijo ella. Su voz adquirió ese tono melifluo que él había escuchado en el vídeo. «No es lo que parece. Si me permites explicarte». Kirill levantó la mano, interrumpiéndola. «Entiendo perfectamente, Larisa. He visto el vídeo. Todos los vídeos». El rostro de Larisa palideció. La máscara de encanto se desplomó por un instante. «¿Has registrado mis cosas?», siseó entre dientes, la furia brillando en sus ojos. «Los encontré por casualidad», respondió Kirill con calma. «Pero eso ahora no importa. Lo importante es que sé de su círculo. Sé lo que hacían, a quién manipulaban». Los ojos de Larisa recorrieron el salón, abarcando el caos que se desarrollaba a su alrededor. Víctor Volkov recibía las protestas de su esposa. Grigori Voronov marcaba frenéticamente un número, probablemente el de su abogado. Taras Nazarov había desaparecido. «No te imaginas lo que has hecho», siseó Larisa, su voz baja y peligrosa. «Esto es mucho más grave de lo que puedas imaginar». Kirill se mantuvo firme. «Yo lo entiendo bastante bien. Se acabó, Larisa. Para ti, para esa organización, para todos ustedes». En ese momento, un movimiento en la entrada. Varios policías entraron al salón de baile, encabezados por una mujer que Kirill reconoció, la jefa de policía. El rostro de Larisa se contorsionó en una sonrisa desdeñosa. «¿Crees que esto nos detendrá? No tienes ni idea de lo que está pasando aquí». «Tal vez no», reconoció Kirill. «Pero después de esta noche estarán bajo vigilancia. Sus secretos ahora están a la vista». Se volvió para irse, pero Larisa lo agarró del brazo, clavándole las uñas en la piel. «No te escaparás de mí», siseó ella. «No tienes idea de lo que soy capaz». Kirill liberó su brazo con suavidad pero firmeza. «Creo que tengo una idea bastante buena», dijo en voz baja. «Adiós, Larisa». Se marchó, dejando a Larisa sola en medio del caos que ella misma había ayudado a crear. Kirill sintió como si le quitaran un peso de encima. La fachada había caído. La verdadera batalla apenas comenzaba, pero por primera vez en semanas sintió esperanza. Se abrió paso entre la multitud, saludando con la cabeza a Sofía, que observaba discretamente desde una esquina. Sus miradas se cruzaron por un instante, un tácito reconocimiento del trabajo bien hecho. En la calle, el fresco aire nocturno refrescó el rostro de Kirill. Respiró profundamente. Los sonidos de las sirenas que se acercaban se mezclaban con el ruido apagado que provenía del salón de baile. Aflojando su pajarita, Kirill se permitió una leve sonrisa. Esto no era el final, ni mucho menos, pero hoy habían asestado un golpe serio a una organización peligrosa, y por el momento eso era suficiente. Detuvo un taxi, preparándose para ir a casa y prepararse para cualquier desafío que le depararan los días siguientes. Cuando el vehículo se alejó de la acera, Kirill observó cómo las luces brillantes del salón de baile desaparecían en el espejo retrovisor, dejando atrás simbólicamente la vida que conocía y entrando en un futuro incierto, pero posiblemente más luminoso. A la mañana siguiente del baile benéfico, Kirill Makarov fue despertado por una cacofonía de teléfonos que sonaban y notificaciones. Tenía un dolor de cabeza terrible, un recordatorio del estrés y la adrenalina de la noche anterior.
Con dificultad, vislumbró la brillante pantalla de su teléfono, viendo una avalancha de llamadas perdidas y mensajes. Los acontecimientos de la noche anterior lo inundaron, mezclados con alivio y preocupación. Un mensaje de Sofía Rodionova llamó su atención. «Enciende las noticias». Kirill buscó el mando a distancia y encendió la televisión. La voz de la presentadora llenó la habitación. Su tono era serio. Noticias de última hora. Esta mañana se han producido varias detenciones de altos funcionarios tras el escándalo en el baile benéfico de anoche. Entre los detenidos se encuentra Larisa Makarova, esposa del consultor de seguridad Kirill Makarov. Kirill observaba, sintiendo una sensación irreal, mientras en la pantalla se reproducían imágenes de la noche anterior. Fragmentos en los que se veía a Larisa siendo llevada esposada, Víctor Volkov intentando esconder su rostro de los reporteros, Grigori Voronov siendo sacado de su edificio de oficinas. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de la inspectora Svetlana Chernova. «Señor Makarov, necesitamos hablar. ¿Puede venir a la comisaría en una hora?» Kirill se encontró sentado frente a la inspectora Chernova en una pequeña habitación sin ventanas de la comisaría. Los oscuros ojos de la inspectora lo examinaban atentamente mientras tomaba una taza de café humeante. «Señor Makarov», comenzó ella, su voz tranquila y profesional. «Entiendo que usted tiene información sobre la organización en la que participaba su esposa», dijo la inspectora Chernova. Kirill asintió, inclinándose hacia adelante. «Más que información, inspectora, tengo pruebas, grabaciones de vídeo, grabaciones de conversaciones, documentos financieros que Sofía Rodionova ayudó a obtener». La ceja de la inspectora Chernova se alzó ligeramente al mencionar el nombre de Sofía. «Empiece desde el principio, señor Makarov, y no omita nada». Durante las siguientes horas, Kirill lo contó todo. Desde el hallazgo de los discos ocultos hasta la colaboración con Sofía y la meticulosa planificación de la revelación en el baile. La inspectora Chernova escuchó atentamente, interrumpiendo de vez en cuando para precisar detalles. Cuando Kirill terminó, la inspectora Chernova se reclinó, golpeando con el bolígrafo su bloc de notas. «Señor Makarov, seré franca. Lo que usted ha descubierto es muy grave, más grave de lo que probablemente se imagina. Esta organización tiene tentáculos que llegan a todos los niveles de la infraestructura de la ciudad». Un escalofrío recorrió a Kirill. «¿Qué significa eso para la investigación?». Los labios de la inspectora Chernova se apretaron en una línea sombría. «Significa que debemos actuar con mucha cautela. Hay personas poderosas implicadas. Pueden hacer desaparecer las pruebas, desacreditar a los testigos, cerrar investigaciones enteras». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Kirill. La irritación se deslizó en su voz. «Construiremos un caso irrefutable», respondió la inspectora Chernova. «Y lo haremos en silencio. Estoy formando un equipo operativo de agentes en quienes confío plenamente. Necesitaremos su cooperación continua, señor Makarov. ¿Está preparado para ello?». Kirill asintió sin dudarlo. «Lo que sea necesario, inspectora. Quiero llevar este caso hasta el final». Durante las siguientes semanas, Kirill se vio envuelto en un torbellino de procedimientos judiciales, declarando ante los fiscales, participando en reuniones secretas con el equipo operativo de la inspectora Chernova. Observó cómo el caso contra Larisa y otros miembros arrestados del círculo empezaba a tomar forma. Pero incluso a medida que avanzaba, Kirill sintió la resistencia. Un día, asistió al interrogatorio de un testigo que no salió según lo planeado. «Disculpe», dijo el testigo, un antiguo empleado de Grigori Voronov, con nerviosismo. «Parece que me equivoqué en mis declaraciones anteriores. Mis recuerdos de los hechos no son tan claros como creía». El rostro de la inspectora Chernova permaneció impasible, pero Kirill vio decepción en sus ojos. Tan pronto como el testigo se fue, ella se volvió hacia Kirill. «Este es el tercer testigo esta semana que sufre repentinamente de amnesia. Están llegando a la gente, Kirill. Tenemos que actuar más rápido». El estrés comenzó a afectar a Kirill.
Las pesadillas lo perseguían en sueños, llenas de sombras, y la mirada acusatoria de Larisa. Durante el día, estaba constantemente mirando a su alrededor, sobresaltándose con cada sonido inesperado. Por insistencia de Sofía, comenzó a asistir a terapia con la doctora Razumovskaya. «Es normal sentirse abrumado, Kirill», dijo la doctora Razumovskaya durante una de las sesiones. «Ha vivido una situación traumática y el peligro aún no ha pasado, pero recuerde, no está solo». Kirill asintió. «Lo sé, solo que sigo pensando en Larisa. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no vi lo que estaba pasando justo delante de mis narices?» La doctora Razumovskaya se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. «Kirill, los manipuladores virtuosos, como Larisa y esa organización, son expertos en ocultar su verdadera naturaleza. No puedes culparte por sus acciones». Habiendo hecho suyas sus palabras, Kirill se esforzó conscientemente por fortalecer sus relaciones con amigos y colegas de confianza. Encontró consuelo en su apoyo, fortaleciéndose en su inquebrantable fe en él. Una tarde, durante una cena con Sofía y algunos amigos cercanos, el teléfono de Kirill vibró. Un mensaje de la inspectora Chernova. «Tenemos un problema. Nos vemos en el lugar habitual dentro de una hora». El estómago de Kirill se encogió. Se disculpó y se fue, sus pensamientos dando vueltas, imaginando las posibles opciones. ¿Con qué nuevo obstáculo se habían encontrado ahora? Pasaron varios meses y las batallas judiciales continuaron. Kirill se adaptó a su nueva rutina, dividiendo su tiempo entre su trabajo en Protección Élite y su participación en la investigación. Pero la presión constante lo estaba agotando. Una tarde, al salir tarde del trabajo, Kirill notó algo extraño en su coche. El indicador del sistema de seguridad parpadeaba. Años de entrenamiento le habían enseñado a confiar en su intuición, y ahora le gritaba que algo andaba mal. Cuando se acercó cautelosamente al vehículo, un hombre emergió de las sombras. «Señor Makarov», dijo el desconocido, su voz carente de emoción. «Tengo un mensaje para usted». Kirill se tensó, preparándose para el enfrentamiento. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?» El hombre extendió un sobre. «Una invitación, señor Makarov. Mis empleadores desean hablar con usted. Le aconsejo que la acepte». Los pensamientos de Kirill se dispararon. Definitivamente era el círculo. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? «¿Y si me niego?», preguntó ya sospechando la respuesta. La expresión del hombre no cambió. «Sería imprudente. El coche espera. Le aconsejo que suba». La negativa o recurrir a la policía tendrá graves consecuencias. Kirill sopesó rápidamente sus opciones. Huir o llamar a la policía parecía inútil y potencialmente peligroso. El movimiento más inteligente era jugar con sus reglas, ver a dónde lo llevaría. Mientras seguía al hombre hacia el coche, Kirill activó discretamente un teléfono de reserva oculto en un bolsillo secreto de su chaqueta, una precaución que Sofía le había recomendado insistentemente semanas atrás. Envió una señal de socorro previamente acordada, esperando que Sofía comprendiera su significado. El viaje fue largo y sinuoso. Kirill intentó memorizar la ruta, pero tras una serie de giros al azar, se sintió completamente desorientado. El hombre que había entregado la invitación permaneció sentado a su lado, silencioso e inmóvil como una estatua. «¿A dónde vamos?», preguntó Kirill, rompiendo el tenso silencio. El hombre ni siquiera giró la cabeza. «Lo verá pronto, señor Makarov. La paciencia es una virtud». Kirill reprimió el impulso de reírse histéricamente. ¿Paciencia cuando un culto peligroso lo estaba secuestrando? Pero mantuvo la compostura, sus pensamientos trabajando frenéticamente, preparándose para lo que le esperaba. El coche se detuvo. Kirill miró por la ventana, observando su destino con una mezcla de curiosidad y aprensión. Ante ellos se alzaba el Hotel Sendero Estelar, un edificio otrora majestuoso, ahora deteriorado, con ventanas tapiadas y un letrero torcido colgando sobre la entrada. Un lugar encantador,
murmuró Kirill cuando lo bajaron del coche. El hombre ignoró su comentario, guiándolo a través del vestíbulo destartalado y por una escalera crujiente. Un olor a humedad y abandono llenó sus fosas nasales mientras caminaban por un corredor escasamente iluminado. Finalmente, se detuvieron ante una puerta doble. El hombre llamó 2 veces. Luego se hizo a un lado cuando las puertas se abrieron. Kirill se encontró en lo que alguna vez debió ser el salón de baile del hotel. Una larga mesa dominaba el centro de la habitación, rodeada de altas sillas, y a la cabeza de la mesa se sentaba un hombre a quien Kirill solo había visto en fotografías y grabaciones de vigilancia. Savely Orlov, el carismático y despiadado líder del culto. «Señor Makarov», dijo Orlov, su voz suave como la seda. «Finalmente nos encontramos. Por favor, siéntese». Kirill permaneció de pie, observando la habitación. Reconoció algunos rostros del baile benéfico, hombres y mujeres que habían logrado evitar el arresto. Lo miraban con una mezcla de curiosidad y hostilidad. «Gracias. Preferiré quedarme de pie», respondió Kirill, manteniendo una voz tranquila. La sonrisa de Orlov no se desvaneció. Entonces al grano. Savely Orlov se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. «Usted nos ha causado bastantes problemas, señor Makarov, pero soy un hombre razonable. Creo que podemos llegar a un acuerdo». «¿Llegar a un acuerdo?», preguntó Kirill, arqueando una ceja con escepticismo. «Sí», asintió Orlov. «Su investigación se está volviendo muy inconveniente. Queremos que use su influencia para detenerla. Y por supuesto necesitaremos su ayuda para liberar a Larisa». Una ola de furia invadió a Kirill. «¿En serio?». «Oh, le aseguro, señor Makarov, que hablo muy en serio». Los ojos de Orlov se endurecieron. «Usted es más influyente de lo que cree». Una sola palabra suya, expresando dudas sobre las pruebas, sugiriendo que no todo es tan claro como parece. Eso podría cambiar mucho. «¿Y por qué debería hacerlo?», preguntó Kirill, aunque ya conocía la respuesta. «Porque, señor Makarov», respondió Orlov, su voz adquiriendo un tono peligroso, «si no lo hace, habrá consecuencias. Su carrera, su seguridad, la vida de sus seres queridos, todo está en juego. Tenemos recursos que ni siquiera puede imaginar». Los pensamientos de Kirill se agitaron. Necesitaba tiempo. Necesitaba idear una forma de salir de esta situación. Necesito pensarlo», dijo, intentando mantener un tono neutral. Orlov asintió, como esperando esa respuesta. «Por supuesto. Tómese su tiempo para considerar sus opciones. Le daremos tiempo para que reflexione». Con un gesto de la mano, Orlov ordenó a los demás que abandonaran la habitación. Kirill quedó solo. El peso de la situación lo oprimía. Sabía que no podía ceder a sus demandas, pero una negativa directa probablemente lo llevaría a la muerte. Necesitaba un plan. Paseando por la habitación, Kirill activó su entrenamiento profesional. Observaba posibles vías de escape, objetos que podrían servir como armas, y de repente lo vio. Una pequeña trampilla de ventilación en el suelo, parcialmente oculta tras una pesada cortina. Lo más silenciosamente posible, Kirill se acercó a la trampilla. Era pequeña, pero quizás podría pasar a través de ella. Usando un alfiler de su bolsillo, comenzó a desatornillar los tornillos que sujetaban la tapa. «Vamos, vamos», murmuraba para sí mismo, trabajando en los tercos tornillos. Apenas había aflojado el último tornillo cuando escuchó pasos que se acercaban. Saltó lejos de la trampilla, sus pensamientos desbocados. Tenía una salida, pero escapar podría significar perder la oportunidad de reunir pruebas importantes contra la secta. Cuando los pasos se acercaban, Kirill tomó una decisión. Se quedaría. Tenía la oportunidad de reunir información que podría ser vital para la destrucción definitiva de la secta. Era un riesgo, pero un riesgo que estaba dispuesto a correr. El pomo de la puerta giró. Kirill se preparó para lo que vendría. Pase lo que pase,
Estaba decidido a llevar este asunto hasta el final. Respiró hondo, tratando de calmarse. Años de trabajo en seguridad lo habían preparado para situaciones estresantes, pero esto era de otro nivel. Kirill Makarov se encontraba en la escasamente iluminada habitación de un hotel abandonado, la vía estelar, sus pensamientos dando vueltas sin cesar. Había escapado de sus captores, pero la verdadera prueba aún estaba por venir. El aire estaba denso de polvo y tensión, y cada crujido del viejo edificio le erizaba los nervios. Pegó la oreja a la puerta, tratando de escuchar algún sonido desde afuera. Nada. Los miembros de la secta lo habían dejado solo, probablemente para que el peso de sus amenazas se afianzara. Pocos sabían ellos que Kirill no se rendiría. Mientras reflexionaba sobre su próximo paso, percibió un sonido tenue. Al principio pensó que era solo el viejo hotel asentándose, pero luego lo escuchó de nuevo. Voces apagadas, gritos, el inconfundible sonido de pasos apresurados. El corazón de Kirill dio un vuelco. ¿Sofía había recibido su señal de auxilio? ¿La ayuda estaba en camino? ¿O era algo diferente? No tenía tiempo para especular. De repente, la relativa tranquilidad del hotel se vio interrumpida por el crujido de madera que se rompía y los gritos de comandos. «¡Todos al suelo! ¡Manos en la cabeza!». Los miembros de la secta, tomados por sorpresa, comenzaron a resistirse. El estruendo de los disparos resonó por los pasillos, y Kirill instintivamente cayó al suelo. Su entrenamiento profesional actuó automáticamente. Fuera de su habitación reinaba el caos. Escuchaba sonidos de lucha, golpes de cuerpos contra las paredes, órdenes que se daban y se ignoraban. Kirill sabía que tenía que actuar rápido. Volvió a mirar la habitación. Su mirada se detuvo en un pesado candelabro de cobre. Era poco, pero era algo. Lo agarró, pesándolo en su mano. Respirando profundamente, Kirill giró el pomo de la puerta. La puerta se abrió de golpe, mostrando una escena de completo caos. Miembros de la secta y policías estaban enfrascados en una lucha cuerpo a cuerpo a lo largo del pasillo. El aire estaba denso por el olor a pólvora y tensión. Kirill apenas tuvo tiempo de evaluar la situación cuando un miembro de la secta lo vio y se abalanzó sobre él. Sin dudarlo, Kirill blandió el candelabro, golpeando al hombre directamente en la mandíbula. El hombre cayó, y Kirill rápidamente le quitó su arma. Ahora armado, Kirill se movió rápidamente por el pasillo, buscando rostros conocidos. Al doblar una esquina, casi se topa con Sofía Rodionova. «¡Kirill!», exclamó ella, una mezcla de alivio y determinación en su rostro. «Gracias a Dios que estás bien. Tenemos que movernos». «Sofía, ¿cómo...?» Ella lo interrumpió con un gesto de la mano. «No hay tiempo. Orlov está intentando escapar. Lleva un maletín con documentos. Eso es todo lo que necesitamos para destruir a esta organización». Kirill asintió, apretando los dientes. «¿Dónde está? Nos dirigimos a la azotea. Vamos». Corrieron a través del hotel, esquivando escombros y escondiéndose de los miembros de la secta que blandieron sus puños. El mundo de Kirill se redujo a un solo objetivo: encontrar a Orlov, asegurar los documentos y acabar con esto de una vez por todas. Subiendo las escaleras hacia la azotea, Kirill vio una figura que desaparecía tras una puerta. «¡Allí!», le gritó a Sofía. «¡Voy tras él! ¡Cúbreme!». Sin esperar respuesta, Kirill salió corriendo por la puerta hacia la azotea. El aire fresco de la noche lo golpeó como una bofetada, un contraste brusco con el aire viciado del interior del hotel. Y allí, siluetado contra el paisaje urbano, estaba Savely Orlov. Su caro traje estaba arrugado, su cabello normalmente impecablemente peinado estaba desordenado. En una mano apretaba un maletín, en la otra una pistola. «Se acabó, Orlov», dijo Kirill, apuntando su arma al líder de la secta. «No tienes a dónde huir». Orlov se giró. Su rostro era una máscara de desprecio. «Oh, señor Makarov, usted no tiene ni idea de con qué se está metiendo». «Creo que tengo una idea bastante buena», respondió Kirill,
dando un paso cauteloso hacia adelante. Lavado de dinero, robo de datos personales, tráfico de personas, y eso es solo la punta del iceberg, ¿verdad? La risa de Orlov fue hueca. ¿Piensas que has ganado? Esto es más grande que tú, más grande que todos nosotros. No puedes detener lo que viene. Puede que no, admitió Kirill, pero sí puedo detenerte a ti. Lo que sucedió después ocurrió en un instante. Orlov levantó la pistola, pero Kirill fue más rápido. Se abalanzó sobre el líder de la secta, derribándolos a ambos en la azotea. El maletín rebotó, balanceándose peligrosamente al borde. Lucharon, cada uno luchando por el control. Orlov era más fuerte de lo que parecía. La desesperación le daba fuerza. Le asestó un fuerte golpe a Kirill en la mandíbula, aturdiéndolo por un momento. Orlov se levantó de un salto, corriendo hacia el maletín. Kirill, sacudiéndose el golpe, se lanzó hacia adelante, agarrando a Orlov por las piernas. Ambos cayeron, rodando peligrosamente hacia el borde de la azotea. La pistola se perdió en la lucha, pero eso no detuvo a Orlov. Luchó como una fiera. Toda apariencia de decencia desapareció. Su codo golpeó a Kirill en las costillas, dejándolo sin aliento. Por un momento, Kirill se tambaleó. Orlov aprovechó esto, empujándolo con fuerza. Kirill sintió cómo resbalaba sobre el áspero hormigón de la azotea, y luego, nada debajo de él, solo aire. El tiempo pareció ralentizarse. Kirill vio la calle muy abajo, escuchó el grito de Sofía. Sus dedos se aferraron al borde de la azotea y quedó colgando, suspendido entre la vida y la muerte. El rostro de Orlov apareció sobre él, una mezcla de triunfo y locura en sus ojos. «Adiós, señor Makarov», se burló, levantando el pie para pisar los dedos de Kirill, pero Kirill aún no estaba listo para rendirse. Con un torrente de adrenalina, movió la otra mano, agarrando a Orlov por el tobillo. Los ojos del líder de la secta se abrieron de par en par por la sorpresa cuando perdió el equilibrio, cayendo por el borde de la azotea. En ese momento, Kirill tuvo una elección. Podía dejar caer a Orlov, acabando con la amenaza de una vez por todas. Sería tan fácil simplemente soltarlo, pero ese no era Kirill. Con un esfuerzo, apretó con más fuerza el tobillo de Orlov, incluso cuando su otra mano comenzaba a deslizarse del borde de la azotea. «¡Sofía!», gritó. «¡Ayuda!». Sofía apareció en el borde de la azotea. Sus ojos se abrieron al ver lo que estaba sucediendo. Sin dudarlo, agarró la mano de Kirill, apoyándose en el borde de la azotea. Juntos, arrastraron a Kirill y a Orlov de vuelta a tierra firme. Orlov se derrumbó. Kirill, respirando con dificultad, ató las manos del líder de la secta con su propia corbata. Me salvaste», jadeó Orlov, el asombro reflejado en su voz. «¿Por qué?». Kirill lo miró a los ojos. «Porque así es como actúan los buenos, Orlov. Somos mejores que tú. Y ahora te enfrentarás a la justicia por todo lo que has hecho». Como por arte de magia, la puerta de la azotea se abrió de golpe. La inspectora Chernova y su equipo salieron corriendo, con las armas listas. Rápidamente tomaron el control de la situación, arrestando a Orlov y tomando el maletín. La inspectora Chernova se acercó a Kirill, una rara sonrisa en su rostro. «Excelente trabajo, Makarov. Los tenemos a todos». Kirill asintió. La adrenalina comenzaba a disminuir, dejándolo exhausto. «Los documentos están seguros», confirmó Chernova, «y por lo que parece, eso es todo lo que necesitamos para destruir a toda la organización». Mientras la policía se llevaba a Orlov, Kirill sintió una mano en su hombro. Se giró y vio a Sofía, la preocupación reflejada en su rostro. «¿Estás bien?», preguntó ella en voz baja. Kirill respiró hondo, mirando el paisaje urbano. Los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar el cielo oriental. «Sí», dijo finalmente. «Creo que sí». Las semanas posteriores al desmantelamiento de la secta fueron un torbellino de actividad. Kirill se encontró en el centro de la tormenta de juicios, interrogatorios y atención de los medios. Los documentos incautados a Orlov
resultaron ser un tesoro de información, exponiendo la magnitud de la influencia de la secta. Kirill estaba sentado en el despacho de la inspectora Chernova, observándola mientras fijaba otra fotografía en el tablero de pruebas. Los rostros de funcionarios corruptos, líderes empresariales e incluso colegas de la policía lo miraban. «Impresionante», dijo Chernova retrocediendo para examinar el tablero. «Nos enfrentamos al mayor escándalo de corrupción que esta ciudad haya visto jamás». Kirill asintió, sintiendo una mezcla de satisfacción y cansancio. «¿Cuántos arrestos hasta ahora?» 73 hasta el día de hoy», respondió Chernova, «y aún no hemos terminado. Cada día descubrimos nuevas conexiones, nuevos crímenes». Mientras discutían la investigación en curso, Kirill no pudo evitar pensar en Larisa. Su exesposa se enfrentaba a una larga lista de cargos. Su juicio debía comenzar dentro de unos meses. La mujer que amaba, la vida que compartieron, todo parecía ahora un sueño lejano. Chernova, como si leyera sus pensamientos, dijo: «Hizo lo correcto, Makarov. Nunca dude de eso». Kirill sonrió levemente. «Lo sé, solo que hay mucho que procesar». Al salir de la comisaría, un grupo de reporteros rodeó a Kirill. Las preguntas llovieron como una catarata. Sobre la secta, sobre Larisa, sobre su papel en la exposición. «Señor Makarov, ¿cómo se siente al ser proclamado héroe? ¿Qué puede contarnos sobre la investigación en curso? ¿Es cierto que su ex esposa fue una figura clave en las actividades de la secta?» Kirill levantó las manos, intentando zafarse del acoso. «Sin comentarios, por favor. Solo quiero ir a casa». Se abrió paso entre la multitud, refugiándose en la relativa seguridad de su coche. Mientras conducía a casa, Kirill no podía deshacerse de la sensación de que lo estaban observando. La secta quizás había llegado a su fin, pero sus consecuencias permanecían. En casa, Kirill se sirvió una copa y se dejó caer en un sillón. La casa parecía vacía, resonando con los recuerdos de una vida que ya no existía. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de un programa de entrevistas, deseando una entrevista exclusiva. Kirill lo ignoró. Había dado una entrevista, una declaración contundente sobre el peligro de organizaciones similares y la importancia de la confianza y la honestidad. Eso era suficiente. No quería revivir todo esto una y otra vez para el entretenimiento de los demás. En cambio, sacó un bloc de notas y comenzó a escribir. Las ideas fluían hacia el papel. Planes para una nueva firma de consultoría especializada en seguridad personal y corporativa. Podría usar su experiencia para ayudar a otros a protegerse de amenazas similares. Trabajando, Kirill sintió cómo lo invadía un sentimiento de propósito. La prueba lo había hecho más sabio, más cauto, pero también más agradecido por las relaciones genuinas y su propia resistencia. Las semanas se convirtieron en meses. La firma de consultoría de Kirill, Phoenix, comenzó a crecer. Seleccionó cuidadosamente a sus empleados, creando un equipo en el que podía confiar plenamente. Entre sus primeros empleados se encontraba Sofía Rodionova, cuyas habilidades de investigación resultaron invaluables. Una noche, mientras cerraban la oficina, Sofía se detuvo junto al escritorio de Kirill. «¿Sabes? Cuando te contacté por primera vez con este caso, nunca pensé que esto llevaría a todo esto». Kirill se recostó en su silla, una leve sonrisa tocando sus labios. «Todavía a veces no puedo creer que haya terminado». Sofía se sentó en el borde de su escritorio. ¿Pero ha terminado? Quiero decir... Kirill consideró su pregunta. La secta había llegado a su fin, pero el trabajo de ayudar a las personas a protegerse, de exponer la corrupción donde quiera que se encuentre, eso nunca termina. Sofía asintió, una sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Antes de que Kirill pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de la inspectora Chernova. «Caso nuevo, quizás te guste. Tomamos algo, lo hablamos». Kirill le mostró el mensaje a Sofía.
levantando una ceja en una pregunta silenciosa. Por el caso, al salir de la oficina, Kirill sintió una oleada de anticipación. El futuro se extendía ante él, lleno de posibilidades. Había sobrevivido a la traición, se había enfrentado a una secta peligrosa y había salido más fuerte. Cualesquiera que fueran los desafíos que le esperaran, Kirill Makarov estaba listo para enfrentarlos cara a cara.